Estamos interesados en recuperar saberes ancestrales en 4 áreas fundamentales, que son yachas, hierbateros, sobadores y parteras. La limpieza del huevo es una recuperación de todas las energías negativas que existen en el cuerpo y luego botarlo afuera, ¿no? Reuniéndole dentro del huevo. La medicina ancestral indígena está partiendo, por ejemplo, de una visión energética, está partiendo de una fuerte vinculación con la Pachamama, está partiendo de una muy fuerte vinculación con los espíritus, con las energías que están flotando en el espacio. Están partiendo de una cosmovisión, si se quiere, religiosa. Por Kukunami siempre ñukanchita podesta ayudan. Jambina cosas pica siempre ñukanchi paykunta kayanchik y paykunawan trabajanchik. Siempre que tayta babura tan tukuy llaqta kunapita riqsin kaygumi kan en babura taytapa umago nishunchu. Entonces siempre paykuta aparia mayman kashpapish rini y paywan trabajan. Antes de curarme me sentía muy mal, tenía un desánimo, no tenía ánimo de hacer nada. Y también tenía sueños muy malos. Mundo manda mari yari diri re vete te mundo amaron que sopai rona mari diri oyare mungama yari re. Ay me mare la ya ri Guayba so mangri me yo ya cayó conda manda mari ri. Ahora que me he curado, sí, en realidad me siento muy bien. Sentí como un gran alivio, como que el alma se abre. Los hierbateros y los yachas casi pueden estar relacionados, muchos cumplen una función complementaria entre los yachas y los hierbateros. Llama tzini nishpa riksinchipiro kaita kawarmi tzininin, chay shuwagra tzinita mijari tzininin. Primero sirvi pan paypash wayra fichankapapash, yuchu yachishpa fichana kaywanka. Shungu chica paykunapa munashka chay chupunkunata chay caramelokunata chay galletaskunata chari apurin chaykunawan llata shunquychinani.
Bueno, la limpieza de los cuyes es fundamentalmente diagnosticar, captar toda esa falencia física que existe dentro del cuerpo.